especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, encantado, como siempre. Placer. Tenemos a José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? José María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer. Y contamos con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal? Luis, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer teneros a los tres por aquí en un día, bueno, un día más bien que está la cosa calentita. Si os parece, empezamos mirando a Europa, empezamos poniendo el foco en Alemania. Siempre se dice que es la locomotora europea, está en problemas con su economía y ahora quiere remodelar totalmente el ejército. Llevamos meses, como decía antes, con estos mensajes, llevamos meses hablando, dando vueltas de si va a volver o no el Servicio Nacional Obligatorio. Hoy el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dado un paso más allá, ¿no? Dice que quiere reformular de arriba abajo el ejército alemán y que quiere tener la opción de volver al Servicio Nacional Obligatorio. Luis, empezamos contigo. No sé cómo ves este movimiento por parte de Alemania y, sobre todo, si puede arrastrar a otros países, porque en España también llevamos tiempo hablando de esta cuestión, en Francia, los principales países europeos. Parecía algo muy lejano, parecía imposible que volviera la mili, ¿no?, como se dice aquí en España, pero Alemania está poniendo esta opción ya encima de la mesa de una forma muy seria, además. Y lo curioso es que lo está planteando un gobierno que a priori no es tan sospechoso de militarismo o no es tan duro en estas cuestiones como podría ser uno de centro-derecha. Es un gobierno que está formado por el Partido Socialdemócrata, por el Partido Verde y por los liberales, que bueno, pues esto encajaría más quizá en los partidos como la CDU o partidos de centro-derecha, ¿no? Aunque sí que es verdad que precisamente, como tú decías en el caso de la mili, fue un partido de centro-derecha el que suprimió el servicio militar obligatorio. Pero más allá de esa paradoja de que es un gobierno de centro-izquierda el que está ya planteando estas cuestiones, también yo mencionaría el hecho de que los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial respecto a Alemania, que bueno, desaparecieron totalmente con la Guerra Fría, se están superando. En Alemania siempre ha habido el debate, igual que lo ha habido, por ejemplo, en Japón, de cuál es el límite o hasta dónde puede llegar armamentísticamente, hasta dónde pueden salir sus tropas. De hecho, en Japón hubo hasta una reforma constitucional para modificar esto, porque las tropas no podían salir del país. Esto viene de reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial y esto en Alemania está generando un debate que, al contrario de lo que pasaría en otras épocas, no está despertando temores en los vecinos cercanos a Alemania, y esto es sobre todo por estar integrada en una estructura como es la OTAN y en menor medida también en la Unión Europea. Yo creo que este debate que está llevando a cabo Alemania, igual que la subida del gasto en defensa hasta un 2% del PIB, es algo que se ha planteado en el marco de la OTAN, ¿no? ¿Hasta dónde Alemania tiene capacidad de arrastrar? Pues hombre, Alemania es la locomotora europea, económica europea, hay veces que se gripa y por tanto no tira tanto y son el resto de países los que tenemos que tirar hacia adelante, pero yo creo que es un debate que se está produciendo en Alemania, que puede que se esté traspasando a otros Estados miembros de la OTAN sobre todo, pero yo creo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que en un principio no se estaba contemplando esta posibilidad. Yo creo que seguramente lo habrán estudiado. Otra cosa es que de cara a la opinión pública y sobre todo teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias que pueda haber en el Congreso español y un poco la idiosincrasia nuestra en estos momentos, pueda ser una decisión que convenga desde el punto de vista mediático, aunque desde el punto de vista estratégico es una opción. Es una opción, pero es una posibilidad de incrementar los números, llevar a chavales de 18, 19, más o menos en esa franja de edad, al ejército no supone tener un ejército profesional o incrementar la capacidad de ese ejército profesional en España que tenemos a día de hoy. Es un ejército profesional porque es un ejército que es full time y que se dedica plenamente a estas labores. La mili era un servicio temporal que se hacía en el que, bueno, seguro que muchos de los telespectadores han hecho la mili, por tanto yo no soy quien para explicárselo, pero no supone, más allá de incrementar el volumen de efectivos disponibles,
no supone un mejor ejército, es lo que yo quiero decir, ¿no? Porque precisamente son fuerzas que no tienen ese conocimiento y hay que formarlo, y hasta que alcanza una profesionalización equivalente a la que tienen a día de hoy nuestras Fuerzas Armadas, con un conocimiento muy específico sobre el terreno, tanto en materia humanitaria, en diferentes latitudes, en zonas en conflicto, esto tardaría muchísimo tiempo en alcanzarse. Sí que es verdad que cuanto antes se pusiera en marcha, antes se llegaría a ese grado, ¿no? Pero quizá cuando alcanzáramos ese nivel óptimo de formación de los efectivos, que ya digo, pues más allá de incrementar el número sobre el papel, no supone ningún salto cualitativo ni cuantitativo importante respecto a lo que estamos viviendo en Ucrania. Precisamente podría darse el caso de que este nivel óptimo se alcanzara cuando a lo mejor la guerra ya hubiera terminado, o incluso cuando ya no hubiera vuelta atrás, ¿no? Por tanto, yo creo que también hay que ponerle ciertas comillas, ciertos paréntesis, analizarlo todo un poco en su justa medida. También dentro de esta retórica que los estados están llevando a cabo, mencionabas también las declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Yo creo que muchas veces hay que dar una imagen, hay que mostrar cierta crudeza, cierta tozudez incluso, ¿no? Y una posición muy de fuerza, pero otra cosa es lo que realmente las cartas que estemos jugando, ¿no? Un poco como esa estrategia en los juegos de mesa o en los juegos de cartas, ¿no? Una cosa es lo que nosotros proyectamos o la imagen que nosotros queremos vender de cara a nuestro contrincante o de nuestro adversario, y otra cosa es la capacidad real que nosotros podemos tener o la intención de llegar hasta ese límite. Bueno, pues vamos a ver dónde está el límite de Europa, sobre todo en cuanto a esta cuestión, ¿no? En cuanto al servicio nacional obligatorio. Se está estudiando en Alemania, parece que la opción se toma de una forma más seria, ¿no? Por lo que estaba diciendo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. José María, quiero preguntarte también por esta cuestión, ¿cómo ves este movimiento por parte de Alemania? Hablaba el propio Luis de proyectar una imagen, que se lo digan a Macron, ¿no? Que está siendo un poco como el líder en este aspecto, intentando pues de alguna forma intimidar a Rusia, no sé si lográndolo yo. Me atrevería a decir que no, pero este movimiento por parte de Alemania, José María, ¿cómo se puede calificar? ¿Hasta dónde puede llegar? Y sobre todo, como le preguntaba también a Luis, ¿hasta dónde puede arrastrar a Europa? No sé si otros países podrían ir detrás. Como bien decía, Margarita Robles descartaba esta opción, pero yo no sé si me quedaría tranquilo del todo, porque no es la primera vez que no solo el gobierno español, ¿no? Que cualquier gobierno dice una cosa y luego hace todo lo contrario. Bueno, yo creo que ahí el ministro de Defensa británico pues ha hecho alarde, ¿no? de esas frases, ¿no? A las que nos tienen acostumbrados los líderes británicos, que es que hemos pasado de un ambiente de posguerra a una era de preguerra, ¿no? Y estas declaraciones, al igual que muchas otras, y que van sucediéndose día tras día, pues unas veces es Alemania, otras veces es Japón que cambia la constitución, otras veces es pues, la ministra Margarita Robles que tiene que opinar sobre si ve factible o no que haya otra vez el servicio militar obligatorio en España. Pues bueno, son declaraciones que entran dentro de este marco y dentro de que nos estamos concienciando y nuestros líderes nos están concienciando de que bueno, pues puede haber un escenario de guerra en el futuro próximo. Entonces, bueno, quizá estas declaraciones llegan 2 años después, porque realmente la situación de guerra en Europa se produjo allá por febrero de 2022, pero ahora es cuando se están produciendo estas declaraciones porque alguien o algunos pues empiezan a ver que la situación se torna irreversible y que Ucrania en cualquier momento puede caer. Ya empezamos a hablar de que el frente ucraniano está desabastecido tanto de recursos humanos como de recursos técnicos y de material bélico para aguantar esas ofensivas y esa concentración de fuego y de recursos por parte de Rusia. La guerra de desgaste no le sienta nada bien a Ucrania, la guerra de desgaste no le sienta nada bien a los patrocinadores de Ucrania en este conflicto, donde se encuentra la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Eso implica más dinero, cada vez hay más preguntas sobre el dinero y ya estamos pensando en la próxima frontera o cuál va a ser el próximo hito más allá
de que se pueda producir esa caída en el frente oriental ucraniano. Los países europeos, un poco Francia la semana pasada y la anterior, con esas declaraciones de Macron, donde vino a decir que podía estudiar la posibilidad del envío de un contingente europeo de la OTAN con una división entera francesa sobre el terreno, y que fue acogida pues, como un insulto y como una potencial declaración de guerra en caso de realizarse por parte de Rusia, que nos volvió a poner en situación, ¿no? Y que nos volvió a repetir, oiga, esto de Ucrania es un conflicto geolocalizado en la parte oriental de Ucrania, no estoy utilizando ni mucho menos todo mi arsenal ni mi potencial armamentístico, y oiga, si ustedes me animan a ello y envían un contingente de ese calibre a territorio ucraniano, pues yo lo entenderé como un casus belli y por lo tanto empezaré a poner a disposición de las necesidades en Ucrania todo aquello que esté a mi disposición. Entonces, bueno, Francia es una potencia nuclear y Francia, pues bueno, Macron pues quiso poner un poco esa línea en la arena de que, bueno, pues que Francia está dispuesta a asumir determinados retos y asumir también determinadas posiciones que pueden llevar a un enconamiento de la situación. Si nosotros vemos cuáles han sido las declaraciones de los líderes políticos, sobre todo europeos, y ahora cada vez más los nacionales, con respecto a Rusia y a la situación de Ucrania, hemos estado siempre en un ambiente de preguerra. Es decir, no hay más que coger los discursos de nuestra presidenta europea de la Comisión, la señora von der Leyen, o de nuestro alto representante, el señor Josep Borrell, y la verdad es que desde febrero de 2022 tienen un tono de gran agresividad frente a Rusia y en lo que está sucediendo en Ucrania. Ahora parece ser que los jugadores y ya las voces locales, ¿no?, de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y países que forman la OTAN, pues están tomando también sus posiciones y alineando estas posiciones al grado de beligerancia dialéctico de nuestros líderes europeos. Del dicho al hecho, pues bueno, yo creo que ahí todavía quedan muchísimos pasos, muchísimas fases para llegar a ese supuesto de guerra. Caso de producirse la guerra, pues habrá que ver si estamos hablando de una guerra híbrida, de una guerra de movimientos, de qué tipo de guerra estamos hablando. Desde luego, el tema de o lo que es una posible pues bueno, vuelta a poner un servicio militar obligatorio, pues bueno, más allá de la carga que supone para los jóvenes que tienen que prestar el servicio en armas durante un tiempo de su vida, y del simbolismo que eso tiene, no sé hasta qué punto en la guerra moderna tiene un peso específico, o hasta qué punto pues ahora es mejor tener muchos menos efectivos, pero mucho más contundentes. También es verdad que para poner a un combatiente en primera línea y con esa preparación que requiere, se necesitan decenas de personas que estén detrás, que puedan posibilitar esa acción. O sea, hay que vestirlos, hay que nutrirlos, hay que entrenarlos, hay que financiarlos, las armas, el equipo, etcétera. Entonces, bueno, quizá se puede hablar de una movilización, no en el sentido clásico de servicio militar como lo entendemos, ¿no?, de pues jóvenes hispanos con un CECME haciendo 30 kilómetros marcha, sino más bien como una movilización social hacia ese esfuerzo bélico, donde entramos, pues bueno, donde cada uno tiene asignada una función que no tiene ni mucho menos que estar directamente relacionada con sujetar un arma. Bueno, pues precisamente, José María, hablando de esta cuestión, hablando de la situación de Europa, la situación en caso de que hubiera una guerra, enseguida escuchamos a Moragón, pero vamos a dar cuenta de cómo está la situación en Europa. Vamos a viajar ahora mismo hacia Dinamarca. Les vamos a contar una última hora. Dinamarca acaba de cerrar su estrecho marítimo por un fallo con un misil. Como se los contamos, el ejército danés ha declarado este jueves que el espacio aéreo y las rutas marítimas en el puente de Gran Bell se han cerrado debido a un fallo con un misil en un barco de la Armada, debido al peligro potencial de que el misil se lance y viaje a varios kilómetros de distancia. En un comunicado, el propio ejército danés acaba de decir que el problema se ha producido durante una prueba obligatoria en la que el lanzador de misiles se activa y que no se puede desactivar. Eso es lo que está diciendo el ejército danés. Por su parte, la Autoridad Marítima Nacional danesa ha emitido un aviso advirtiendo a los buques que no
no naveguen a través del estrecho del Gran Bel debido al peligro potencial de la caída de los restos de estos misiles. Estamos hablando precisamente de si Europa se prepara para la guerra, pues por ejemplo Dinamarca da muestra de cómo está la situación. Fernando, quiero preguntarte precisamente por todo esto, por este servicio nacional obligatorio que podría volver a Alemania. Claro, yo estaba pensando en la situación de España, me imagino a los jóvenes españoles pasando de ver la isla de las tentaciones a irse a la mili, a ese servicio militar obligatorio, lo que nos faltaba, Fernando, no sé cómo lo ves. Claro, es que esto yo lo veo como una parodia absolutamente ridícula. Vamos a ver, como bien señalabas ahora, sí, los daneses, vamos a querer a los daneses, ¿no? Y que no es una excusa para intentar fastidiar a los rusos cerrando el estrecho que hay entre las islas danesas y tal. Pero bueno, vamos a creerles. O sea, si realmente esto es cierto, que es que han lanzado un misil y como no saben por dónde va a caer y qué pasa, se ha atascado, no sé qué, es que es de chiste. O sea, ¿de verdad alguien piensa que los ejércitos europeos pueden hacerle algo a Rusia? Además, teniendo que recorrer una distancia enorme, en el caso de que vayan al frente, es decir, a la línea del frente actual, o incluso aún así, teniendo que meterse en Ucrania, como piensan los franceses, para sustituir a las tropas que están en la frontera con Bielorrusia y que así liberarlas y tal, de verdad, es que esto es delirante. Y lo preocupante es que nos lo propone esta gentuza de líderes que tenemos. Bien, vamos a la cuestión. ¿Por qué se eliminan en la mayor parte de los países europeos los ejércitos de leva? No porque digan, uy, pobrecitos los jóvenes ahora y tal. No, porque el grado que se alcanza en la tecnología militar hace que ya necesite soldados preparados y cuya preparación lleva mucho tiempo. Entonces, tener un año a un soldado para que cuando ya más o menos sabe cómo funciona un lanzador de misiles tenga que licenciarse e irse, es la cosa más absurda del mundo. Y es por eso por lo que los alemanes, en su momento, los españoles y un montón de gente más, pues dijo hay que pasar del servicio militar obligatorio a un servicio profesional, porque no hay otra. Esto ya no es... Por cierto, creo que Meloni acaba de anunciar hace un momento que el ejército italiano va a cambiar completamente y va a adoptar de nuevo el sistema de las legiones romanas. Sería más eficaz. Pero bueno, quiero decir, los ejércitos europeos son irrelevantes, son imposibles actualmente con el servicio militar obligatorio sin él, es decir, de que sean efectivos. Suponiendo que se lo tomaran en serio y que todos estuvieran de acuerdo, fíjate, todos de acuerdo, para crear una especie de embrión de ejército europeo, de industria europea de defensa, etcétera, pues a lo mejor, si corren mucho y lo hacen muy bien, en 10 años, 15, podrían tener algo. Claro, cuando tengan algo van a llegar y van a decir, no, si la guerra de Ucrania se acabó hace 10 años. Es decir, no hay condiciones efectivas. ¿Pero qué se hace esto? Primero, para crear un clima de presión sobre las sociedades occidentales de que vienen los rusos, que no van a invadir, que tal, que no sé qué. Entonces hay que armarnos y subir el presupuesto de defensa a un 3%. Bueno, ¿y esto por qué se hace? Aparte de para meter miedo a las sociedades y así manipularlas mejor, es para que la industria de defensa norteamericana siga ganando dinero a puertas, porque habrá que comprar más armamento. Y si encima tenemos servicio militar obligatorio, pues más armamento, más pertrechos, etcétera, etcétera. Fantástica, están contentísimos en Estados Unidos. Segunda cuestión. Esto que nos invaden los rusos, se van a llegar hasta Gibraltar y tal, aparte de ser absolutamente falso, porque no pueden. O sea, no es cuestión de querer o no querer, no pueden, no tienen un ejército capaz de pues eso, de llegar a ningún lado. O sea, por un lado les estábamos criticando, diciendo, fíjate en Ucrania, si solo han podido conquistar una pequeña franja, y ahora estamos diciendo que, uy, cuidado con los rusos, que van a invadir toda Europa, se contradicen, no tiene sentido. Esto lo hacen tan bien, y esto es importante, porque saben que la guerra de Ucrania está completamente perdida, pero completamente, y que además va a ser una derrota de las que hace historia, es decir, con una rendición incondicional. Y claro, esto es un problema. No solo es un problema para Ucrania, es un problema para la OTAN. Porque la OTAN va a ser derrotada estrepitosamente justo para lo que se creó, para el teatro europeo, no para Afganistán, que para eso no se creó. En el teatro europeo, en unas circunstancias mucho mejores para la OTAN que había en la Guerra Fría. La Guerra Fría, la Unión Soviética, tenía más población, tenía mucho más armamento,
Por lo menos de esos 50.000 blindados que era capaz de poner en la frontera de la República Democrática Alemana. Además, la OTAN ha ganado espacio, ha ganado profundidad estratégica porque se han metido todos los países del Pacto de Varsovia y algunos de la antigua Unión Soviética. Pues en las mejores condiciones posibles van a ser derrotados. Y esto es el fin de la OTAN. Por eso están tan preocupados. Pero en fin, se acabó. Si para lo que se ha creado ya ni siquiera sirve para eso, ¿para qué sirve? No digamos si llega Trump. Si llega Trump directamente esto lo coge y lo manda a la porra. Y entonces están muy nerviosos, están muy preocupados los líderes europeos haciendo todo tipo de propuestas incongruentes y absurdas, a cual más estúpida. Y luego tienen otro problema ahí gordo, los europeos. Sus problemas en casa. Debido a la estúpida, absolutamente demencial gestión de la crisis con Rusia, donde nos hemos autosancionado y hemos creado una situación de crisis económica brutal en Europa, por culpa de nuestros ignorantes líderes. Ahí tenemos una Alemania en pleno proceso de desindustrialización, donde se le vaya hasta Mercedes-Benz a Suiza. Bueno, ya sabéis, la industria del automóvil en Alemania es sagrada. Bueno, pues en una situación desastrosa donde Alemania es una de las pocas cosas buenas, porque teniendo en cuenta que desde la unificación no han parado, Alemania va a quedar hecho unos zorros, es decir, cosa que no está mal desde mi punto de vista, porque cada vez que Alemania se ha puesto, bien por vía militar o bien por vía económica, a liderar Europa, se la ha cargado. Pero bien, esto dicho por otro lado. El tema fundamental es que esa crisis económica, gestada por nosotros mismos, hay que taparla. ¿Y cómo se tapa eso? Diciendo, claro, si es que los problemas energéticos, que el Nord Stream 1 y 2 hayan sido volados, es culpa de los rusos. Es decir, que tengamos una deuda escalofriante es culpa de los rusos. Que los precios de la energía suben es culpa de los rusos. Todo es culpa de los rusos. ¿Por qué? Porque la situación interna que tiene ahora mismo Europa es desastrosa. Y si no, que se lo pregunte a Macron, que tiene Francia patas arriba. De ahí que Macron, que además está en su último mandato, pues intente pasar como una especie de, bueno, como un Napoleón ridículo, pero vamos, intente hacer política exterior. Claro, política exterior, un señor al que se le están sublevando ya prácticamente, se le han sublevado ya todas el África francófona que tenía. Ahora últimamente Senegal ya está a punto de mandar a paseo al señor Macron. O sea, esta gentuza ridícula, ignorante, zafia, que improvisa sobre la marcha, es la que nos puede llevar, no por los rusos no tienen ninguna intención. Es más, si no estamos en una guerra que hubiera escalado, incluso quién sabe si hasta una guerra nuclear, es gracias a los rusos, que han mantenido una moderación y una prudencia exquisitas. No han entrado al trapo de ninguna de las provocaciones escaladas occidentales. Y no lo olvidemos, si, ellos ya lo sabían, lo dijo Scholz. Si es que los franceses y los británicos ya están allí con gente peleando, porque si no, no se pueden manejar los modernos sistemas de armas. Por eso nos llamamos el Taurus, porque si llamamos el Taurus tenemos que llevar soldados alemanes. Y entonces estaríamos ya en una guerra clara y pura. Esto ha pasado desde el principio. Lo que pasa es que los rusos han querido mirar para otro lado. Y están todavía haciendo lo posible para que las tonterías de los europeos no provoquen un incremento del conflicto. Porque si provocan un incremento del conflicto y el imbécil de Macron manda una división, esa división no dura una semana. No dura una semana. Si ahora mismo estamos viendo un ejército ucraniano mucho más acostumbrado que el francés ahora mismo a soportar los ataques rusos, y estamos viendo que están soportando con mucha dificultad los ataques de las bombas FAB, son bombas de estas tontas, pero con un kit guiado que las convierte en inteligentes y lo pueden planear y tal. Con la de 250, con la de 500 y con la de 1500 están haciendo estragos. Espérate, que ahora están ya produciendo en fábrica en masa la de 1300, la de 3000 toneladas. Le echas unas cuantas de esas a la división francesa y la división francesa se queda, vamos, hecha una birria. Es que no hay por dónde cogerlo. No se valora realmente el potencial armamentístico que tiene Rusia actualmente y la industria de guerra tan potente. Entonces, bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar con lo de la mili obligatoria también es una manera de tener a la gente joven metida a la mili y que no proteste en las calles. Es decir, porque su futuro es negrísimo. Esto de la mili es una tontería,
como otras muchas que hay, lo que no quiere decir que no lo hagan, que posiblemente lo hagan. Pero si que alguien piensa que con la mili obligatoria, es decir, con el servicio militar obligatorio, un ejército es más fuerte, pues que se lo pregunten a los ucranianos. Que en cuanto desaparecieron las unidades que estaban preparadas, profesionales, pues ahora lo único que hacen es mandar carne de cañón a que no dure más de una semana. Porque no sirves para nada. O sea, si no te adiestran durante mucho tiempo, todo eso es, pues eso, carne de cañón. Entonces tenemos carne de cañón alemana, carne de cañón francesa, española. Bueno, de Margarita Robles no hay que hablar, porque es que, a ver, yo a Margarita Robles la respeto mucho como jurista o como jueza, pero como ministra de Defensa nada, no tiene ni idea, no diferencia un cañón de un tanque. Esto dicho por ella cuando asumió el cargo a principios de la primera vez, cuando en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Esta señora no tiene ni idea de lo que habla. Entonces, te puedo asegurar que yo, que estoy en el Donbass, en estas últimas elecciones, y que he visto cómo está aquello, que por cierto, no estaría nada mal que los periodistas occidentales pasaran por el Donbass, Se puede pasar quien quiera. Yo, por ejemplo, estuve ahí hablando con una periodista camerunesa, que se vea, lo más que no querían pasarse para no tener que hablar de la realidad o no mentir demasiado. Y allí estábamos hablando, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la República Popular de Donetsk, con Denis Pusilian, y es que te lo dicen claramente. Esto ya hace tiempo que no es, si es que fue alguna vez una guerra entre Rusia y Ucrania, que no van por ahí los tiros. Ni siquiera una pelea entre Estados Unidos y Rusia, tampoco. Esto es una pelea, o de la OTAN. Esto es una pelea en la cual hay un mundo multipolar, que yo lo decía con más digamos, prudencia que yo. Un mundo multipolar y un mundo unipolar. Y estos dos esquemas son incompatibles. Luego, los que defendemos el mundo multipolar, como Rusia, vamos a acabar con el mundo unipolar. Es decir, vamos a acabar con Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Y esto te lo están diciendo los rusos ya de 1000 formas. Eso no significa que vayan a utilizar el poder militar como arma o como única arma. Tienen muchas formas de hacerlo. Ahora mismo ya han cambiado la táctica. Ahora mismo están deselectrificando otra vez Ucrania, atacando centrales eléctricas y destrozándolas, hidroeléctricas y centrales térmicas de carbón, y están atacando, y aquí los europeos se las van a ver, los depósitos de gas. El mayor de Europa está en Ucrania, y todo el tema de sistemas de fábricas y conducciones de gas, etcétera. ¿Por qué? Porque van a desgasificar no solo Ucrania, sino Europa. Vamos a ver las risas que van a venir ahora que ha habido un punto de inflexión que no ha sido tanto el ataque al teatro como el ataque anterior a la industria de refinerías rusas. Y hasta ahí, esta sí que es una línea roja. Y ahora os vais a enterar. Bueno, pues ya nos estamos enterando, y más que nos vamos a enterar. Y a ver cómo dije Europa, una derrota en verano abrumadora de Ucrania. Pues Fernando, si te parece, ya que hemos puesto sobre la mesa el conflicto